Bien, buen día jóvenes. Estamos aquí nuevamente. Hoy empezamos la unidad número 3, así que la unidad número 3 en realidad es otra forma de programar. Vamos a evolucionar en el modelo de programación y vamos a volver a hacer más o menos los mismos ejercicios, pero en esta evolución se van a poner mucho más interesantes. Entonces, a ver, enseguida los comparto. Ok. Esta es la unidad número 3. En este tema vamos a hablar acerca de procesos y módulos y comenzamos con lo siguiente. En la unidad número 1 y en el laboratorio 1 ya habíamos hablado acerca de algoritmos, ¿no es cierto? Y que un algoritmo se convertía en un proceso y de hecho en Delphi así lo hemos estado haciendo. Si ustedes se fijaron en Delphi, cada vez que programamos el clic de un botón, aparecía la palabra procedura ahí arribita. Procedura, proceso en español. Entonces, todos los algoritmos que escribimos nosotros se convierten en un proceso, excepto en Pascalito, que el algoritmo se convierte en un proceso, pero ese es el proceso principal. En Pascalito es el proceso principal. Ahora, estos procesos son de dos maneras. Un proceso puede ser una función o puede ser un procedimiento. O sea, un algoritmo se va a convertir en una función o en un procedimiento. ¿A qué le llamamos función? Le llamamos función a ese algoritmo que realiza una tarea específica. Bien, un algoritmo que realiza una tarea específica, los algoritmos hacen eso, realizar una tarea específica. Pero esta clase de algoritmos en particular pues no solamente realizan una tarea específica, sino que además entregan un valor. Es decir, estos algoritmos son algoritmos que van a realizar algún tipo de cálculo, van a generar un resultado y este algoritmo va a entregar. Entonces, fíjense cómo es la evolución. No vamos a hacer un programa que haga ciertas cosas, sino ahora tenemos un algoritmo que hace algo y entrega un resultado. Como cuando vamos a comprar una empanada, digamos, ¿no? Ese algoritmo que hace la empanada lo procesa y nos entrega una empanada, ¿me entiende? Entonces entrega un resultado, hace algo, pero entrega un resultado. Su trabajo es entregar un resultado. Entonces, nuestros algoritmos van a ser ahora de dos tipos. Uno, aquellos que realizan algún tipo de cálculo y al terminar de hacer el cálculo van a entregar el resultado. Cuando digo van a entregar, es exactamente eso, va a entregar, lo cual quiere decir que alguien tendrá que recibir ese resultado. Imagínense, la doñita entrega la empanada y si no hay nadie que la reciba, se cae al suelo esa empanada, ¿cierto? Igualito pasa en programación. O sea, habrá este tipo de algoritmos que hagan un cálculo, generan un resultado y lo tiene que entregar. Mientras que un proceso o procedimiento, un procedimiento simplemente hace algo y nada más. Aquí tenía otro ejemplito de una función. Todos conocen esas maquinitas, por ejemplo, que trabajan al estilo de una función. Vean ustedes, una función es como esta maquinita, ella hace algo. Claro que aquí no se fabrica la soda y ni se envasa. Digamos que sí, digamos que sí. Entonces, estas funciones, estos algoritmos, tienen igual una entrada, siguen siendo algoritmos, tienen entrada, procesan algo y generan una salida, ¿cierto? Igual. Entonces tiene un lugar por donde se introducen los datos de entrada, en este caso las monedas. Tiene otro espacio donde se introduce de cuál queremos, ¿no es cierto? Entonces,
Este algoritmo, este algoritmo Coca-Cola, tiene dos entradas. Por un lado recibe moneda y por el otro lado el tipo de bebida que quiere. Y una vez en, producidas las dos entradas, es decir, una vez que el usuario ingresa la moneda y selecciona la bebida, la máquina empieza a funcionar, o sea, la máquina recibe esos dos datos, ella empieza a funcionar, hace los cálculos que debe hacer y al terminar va a entregar el resultado, en este caso aquí, tiene un lugar donde entregar el resultado. O sea, no es que se lo bota y a ver quién lo atrapa, ¿no? Sino que lo entrega ahí y el usuario tiene que recogerlo de ahí, el resultado. Entonces, esta maquinita trabaja bajo ese concepto de función con el que nosotros vamos a hacer algoritmos. Ahora, esta es la sintaxis. Sintaxis se refiere a cómo se escriben las funciones. En diagrama de flujo, el diagrama, en vez de ponerle inicio, ahora vamos a tener que darle un nombre a ese algoritmo. Todo algoritmo debe tener un nombre. Ese nombre refleja qué es lo que hace el algoritmo. Y miren ahora, entre paréntesis, vamos a colocar los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Miren, esto es como mirando esta máquina, pero por dentro. Estamos adentro de la máquina y esta máquina mirándolo desde adentro, aquí tiene dos parámetros. Un lugar donde vamos a recibir la moneda y otro lugar donde vamos a recibir el sabor. Dos entradas. Entonces acá nosotros esas entradas se llaman parámetros. El diagrama es como mirar la máquina por dentro. Entonces esta máquina habrá que establecer aquí dónde vamos a recibir esos parámetros. Como aquí todo es dato, entonces los parámetros son variables. Nosotros especificaremos ahora aquí qué variables van a recibir los datos. Alguien le va a dar a esta maquinita llamada función datos. Una vez que recibamos los datos, o sea, en cuanto nos lleguen los datos, empieza a funcionar esta maquinita, es decir, hace todo acá. No es que solo sea un rectangulito, sino esto significa que hay un montón de instrucciones de todas las que hemos conocido, alternativas, repetitivas, secuenciales, todo eso. Y al llegar al final, miren, otro cambio, en vez de que le pongamos ahora fin, nosotros tenemos que poner la palabra retornar. Y a continuación, una expresión. Esa es la expresión de las expresiones que conocemos. La máquina va a hacer ese cálculo de la expresión y lo que va a entregar es el resultado. De que en este punto es donde esta máquina va a botar hacia afuera el resultado y afuera alguien lo tiene que atrapar. Entonces, alguien nos pasa datos, hacemos el trabajo y al finalizar entregamos el resultado. Entonces, en diagrama de flujo esto se va a ver de esa forma, más o menos. Obviamente la parte de acá va a variar dependiendo del problema que vamos a resolver. Ahora, en código, estos algoritmos van a comenzar con la palabra función, esta es la palabra reservada, el nombre que nosotros queramos de la función y entre paréntesis las variables en las que vamos a recibir los datos. Dos puntitos y aquí tenemos que especificar qué cosa va a entregar como resultado. Va a entregar un número, va a entregar un booleano, va a entregar una cadena, qué va a entregar como resultado. Luego, entre el function y el begin, entre la declaración de la función y el inicio, aquí está la declaración de variables. Es decir, este algoritmo va a utilizar otras variables aparte de los parámetros y eso lo hacemos acá como sabemos hacerlo, ¿no? Var para variables, const para constantes, type para tipos de datos y así. Este begin corresponde con el inicio del algoritmo y este end con punto y coma corresponde y aquí termina. Todo algoritmo siempre va a terminar con la palabra end.
Por lo tanto, la instrucción que tiene que estar antes del end en una función es esta palabra llamada result. Bueno, result funciona en Delphi, en Pascalito no va a funcionar con result. Ya les diré en su momento cómo lo resolvemos. Esa es una de las diferencias entre Pascal y Delphi. En Delphi se pone result, dos puntos igual, y la expresión. Que esta expresión va a ser calculada por el computador y aquí lo que dice es result, esto es como, el result es como este espacio igual está estableciendo como una especie de variable, ¿no es cierto? Este espacio que está abierto para que alguien recoja de ahí el dato, más o menos es algo así. Es como una variable imaginaria donde vamos a poner el resultado para que alguien de ahí lo recoja. Esa es la forma en que podríamos verlo desde acá. Bueno, así es como se escriben, vamos a transformar nuestros algoritmos ahora que van a ser funciones o procedimientos. Ahora, la otra parte, la otra forma de algoritmo son los procedimientos. Un procedimiento, en este caso, es un algoritmo que hace algo específico, pero no necesariamente va a entregar un resultado. De hecho, no entrega un resultado. Bueno, puede entregar resultados, eso también tiene su forma de hacerse. Pero básicamente va a hacer algo. En diagrama de flujo, los procedimientos parecidos a las funciones, en vez de inicio, ahora hay que darle un nombre y entre paréntesis especificamos los parámetros, es decir, las variables en las que vamos a recibir datos con los que se va a hacer el algoritmo. ¿Qué variables van ahí en los parámetros? Esas variables que detectamos al hacer el análisis del problema, al analizar, detectamos entradas y salidas, ¿no es cierto? Entonces, los parámetros son justamente esas entradas. Ahora ya la entrada no es el dato que el usuario va a teclear. Aquí nos olvidamos del usuario y hacemos algoritmos para que hagan algún trabajo. A ver, para que me entiendan esta evolución, cómo es esta evolución de programación. Antes, por ejemplo, esto es, o sea, adelante, cómo estábamos programando hasta el día lunes. Cómo estábamos programando hasta el día lunes. El algoritmo, o sea, hasta el día lunes decíamos, bueno, detectábamos entradas, salidas, entrada decíamos, bueno, alguien, el usuario, pensamos directamente en el usuario que va a introducir datos, el algoritmo hace su trabajo y al usuario le muestra los resultados. Así lo entendíamos en la entrada, proceso y salida. Es como me voy en la esquina está la doñita que vende asaditos y refrescos. Entonces yo voy allá y la doñita le digo qué es lo que quiero, le doy el dinero a la misma doñita prepara los asaditos, digamos, o las empanadas, o las dos cosas, y también me da refresco. Entonces, una sola persona hace todo el trabajo, recibe las entradas, procesa, entrega, todo lo hace la misma persona. Las entradas, recibe las entradas, hace el proceso y entrega la misma persona. Así estábamos programando antes. Pero ahora esto tiene que cambiar. Esta evolución, ¿en qué consiste? Poniendo el ejemplo otra vez de la doñita. Y ahora la doñita va a pasar a un proceso industrial. Ya no va a ser todas las cosas, sino va a ser una sola tarea. Digamos que la contrata la doñita solo para hacer empanadas y nada más. Entonces, la entrada consiste en que alguien le diga, doñita, solo la cantidad, quiero 200 empanadas. Le pasamos el dato, fíjense, alguien le pasa el dato y no es el usuario, no es el que se come las empanadas, ¿no es cierto? Es otro alguien, el encargado de comercializar comida. Ese es el que le va a pasar el dato. Entonces, ese señor encargado de comercializar la comida le va a decir, doñita, prepare 20 empanadas. La doñita hace el trabajo. Al terminar su trabajo, ella la entrega, pero no lo entrega al cliente final, se lo entrega a la persona que lo comercializa. Entonces hace su trabajo y entrega a alguien más. Entonces,
bajo este nuevo mecanismo existen ya no dos personas. Antiguamente era el usuario, el cliente y la doñita, ¿no es cierto? Solamente dos, el que hacía el trabajo y quien solicitaba el trabajo. En este nuevo esquema ya son tres los que participan. El cliente, que es el usuario para nosotros, el, el encargado de comercialización, que en este caso es el programa, y el que hace el trabajo, que en este caso es una función o un procedimiento. Función o procedimiento, dependiendo de cómo trabaja. Entonces, esta función hace su trabajo o procedimiento y el resultado se lo entrega al programa. Y el programa será quien interactúe con el usuario. El programa será quien interactúe con el usuario. Entonces, en ese sentido, se vuelve industrial el proceso. ¿Por qué? Porque esta doñita solamente hay que decirle haga 20, haga 100, haga 500, haga 80. Cada rato solamente le digo cuántas, ella hace su trabajo y entrega resultados. Ahora, cuando el alguien que es el programa le diga haga 100, el proceso le entrega los 100, el programa ya verá qué hace con los 100. Puede repartir 10 por aquí, 10 más allá, qué sé yo. Está atendiendo a 50 clientes y cada uno le pidió de a 2 empanadas. Ya. Entonces, él hace un solo pedido, hágame 100, el algoritmo hace su trabajo, se lo entrega al programa y el programa se encarga ya de repartir esos 100 de a 2 a cada cliente. Ya sabe él a quién le va a dar. Entonces, los algoritmos ahora se van a encargar de hacer un solo trabajo específico. La entrada ya no se la va a pedir al usuario. Entonces, la entrada va a funcionar automáticamente. Le volvemos al ejemplito este de la máquina. Esa máquina, mientras nadie le dé la orden de hacer nada, ella está ahí esperando. ¿Cuándo empieza a funcionar? Cuando alguien le proporciona los datos de entrada, empieza a funcionar, hace su trabajo, entrega el resultado y se pone en stand-by de nuevo. Entonces, y esa máquina está para que la utilicen 500.000 veces, no una sola vez, las veces que haga falta, ¿no es cierto? Entonces, a eso le llamamos hacer programar de forma industrial. Ahora hacemos algoritmos y este algoritmo puede ser usado las veces que haga falta por el programa e incluso hay algo más todavía. No tiene que ser parte de un programa. Puede ser el algoritmo parte de muchos programas. Más de un programa podría usar el mismo algoritmo y eso va a tener muchas ventajas. Esto es ahora, hablando de producción industrial, es como que esta es la fábrica que hace motores. Bueno, si solo me dedico a fabricar motores, entonces no le voy a hacer motores solamente para una marca de auto. Le puedo hacer motores, cada marca de auto es como decir un programa. En principio puede ser para un programa en particular, pero como está diseñado, puede servir para otro. Y así es como hemos visto un motor de Toyota de un modelo en particular en varios modelos de la misma marca, como varios programas. Pero también se han visto esos motores en otros automóviles, ¿no es cierto? Que no son de la marca de Toyota, en otros. Entonces yo como fabricante de motores, mi negocio de repente principal sea para atender a la corporación dentro de la que trabajo, y esta es la división motores. Mi cliente principal es la corporación, pero puedo venderlo a otros también. Pues no es solo para esta corporación, sino para otro, para el que pueda pagar el servicio. Entonces, ese es el nivel al que vamos a llegar haciendo algoritmos de este nivel, ¿no? de funciones y procedimientos. Nuestros algoritmos ahora van a entrar al modo industrial. Un ejemplo de procedimiento. Ahí, por ejemplo, este es el algoritmo construir casas. Este no entrega un resultado, sino que hace cosas. Entonces, para ponerlo en secuencia, primero hace el cimiento, digamos, ¿no? Entonces, se ejecuta esa instrucción y va a ocurrir algo. A continuación,
hacemos las paredes, digamos. Entonces ya si se ejecuta eso, ya se va viendo algo. A continuación, el siguiente paso, poner techo. Bueno, y a continuación ya darle el acabado final, digamos, ¿no? Entonces, así es como hace el algoritmo, parte por parte hasta completar el trabajo. Entonces, un procedimiento simplemente hace un conjunto de cosas y nada más. A diferencia de la función en el caso de los algoritmos, va a hacer un cálculo y va a entregar un resultado. Aquí no entrega un resultado, simplemente hace algo. Va haciendo de a poquito, pero hace algo. Bueno, entonces ya tenemos que hay dos formas en las que un algoritmo va a ser traducido, función o procedimiento. Ahora, estas funciones, como dije, vamos a vender a nivel industrial, producir a nivel industrial. Entonces, como hablamos de algoritmos y no de motores, es como más o menos hablar de asadito, entonces no necesariamente voy a fabricar un asadito, ¿no? Se producen varios, pero de repente me puedo dedicar, puedo tener de repente me convierto, mi algoritmo ahora se va a convertir en un programa y este programa se va a encargar de vender. De repente no quiero tener clientes, ya no le quiero vender a la gente libremente. Como ya llegué a nivel industrial, de repente quiero hacer asaditos, quiero hacer panza, quiero hacer empanadas, quiero hacer salteña. Entonces, puedo tener un algoritmo que se encargue de hacer empanadas, contratar a otro algoritmo que se encargue de hacer salteños, otro algoritmo que haga asaditos, otro algoritmo que haga panza y otro algoritmo que haga así. Un algoritmo que haga algo particular. Y como mi negocio es comercializar todos ellos, entonces les voy a meter todos esos algoritmos dentro de un espacio. Compraré un lote de una manzana y ahí empezaré a colocar espacios para fabricar. Puede ser, no voy a comprar una casita porque voy a producir en cantidades industriales, ¿no es cierto? Entonces, el módulo sale siendo el archivo donde tengo esa colección de algoritmos. Entonces, un módulo es eso, un archivo que contiene, como dice ahí, un conjunto de procesos. Cada proceso puede ser una función o un procedimiento. Y ese archivo tiene también su formato. Como ven aquí, comienza con la palabra unit. El concepto es módulo, pero Pascal Delphi a los módulos les llama unidades. Cada lenguaje le va a dar su nombre, ¿no?, a estas cosas. Entonces, Pascal y Delphi les llaman unidades. Por eso comienza con la palabra unit y cada unidad debe tener un nombre con el que sea referenciado, nombre de la unidad. Y debajito de eso está la línea de uses. Ahora, en el caso de, si voy a vender asaditos, por ejemplo, mi negocio es producir asaditos, pero para producirlo yo necesito comprar, o sea, yo soy el vendedor de asaditos, pero voy a ser cliente de quién. Es decir, yo no tengo mi propia estancia de criar ganado, ¿no es cierto? Entonces, le tendré que comprar la carne a alguien más. Le tendré que comprar la harina a alguien más. Le tendré que comprar, o sea, los ingredientes que necesito para producir, lo que necesito hacer, se los tendré que comprar a alguien más. Entonces, acá en el uses estamos especificando para que nosotros hagamos este módulo o los algoritmos de este módulo requieren de cosas que están hechas en otros módulos. O sea, vamos a ser clientes de otros para poder hacer y producir algo. Eso es lo que se pone aquí en el user. ¿Qué módulos nosotros vamos a utilizar para hacer nuestros algoritmos? Luego, un módulo está dividido en dos partes, la zona del interface y la zona del implementation. Entonces, siempre el módulo va a tener dos partes. En la zona del interface es donde hacemos nosotros declaraciones de variables globales, de eso vamos a hablar en otro momento, y declaraciones de procesos. En la zona del interface solo van las declaraciones.
¿ok? Eso significa, eso es como poner un letrerito afuera. Dijimos, vamos a comprar un lote, ¿no es cierto? Ese es el módulo. Y afuerita vamos a poner, se vende asadito, panza, no sé qué, digamos, ¿no? La lista de cosas. Solo digo la lista y de repente hasta una fotito. Pero ahí no están las cosas. ¿Sí? Entonces aquí es eso. Solamente la lista y eso, a eso llamamos declaración de procesos. Aquí va a estar la lista de los procesos que este algoritmo ofrece. Y en la zona del implementation es ahí donde se va a programar cada algoritmo. Entonces, en la zona del implementation ya es el lote dividido y, bueno, hay un lotecito, un sublote donde se hace una cosa, otro sublote donde se hace otra cosa y así. Y si uno entra a ese sublote, ahí vamos a ver a la gente trabajando. Ahí es donde se hace el trabajo. El otro lado, el interface es como el letrero nada más. Como el letrero de qué cosas se hacen y el implementation es el lugar donde se hacen las cosas. Esa es la sintaxis de cómo se hace un módulo y es igualito en Pascal y en Delphi. En ambos lados es lo mismo. Ahora, el nuevo modelo en el que vamos a trabajar es lo que llamamos la programación modular. Programación modular significa que vamos a trabajar en base a módulos. Aquí tengo este ejemplito para ver si más o menos lo entendemos. Por ejemplo, hay un módulo de procesadores. En este módulo voy a encontrar, en el módulo solo contiene procesadores, por i3, i5, i7, 9, Celeron. Y este módulo se encarga de procesadores, pero es de una fábrica llamada Intel. Y miren que puede haber otro módulo que también ofrece procesadores, otro módulo. Entonces, cada módulo es como que fuera una fábrica que produce cierto tipo de cosas y no significa que haya una sola fábrica que haga ese tipo de cosas. Pueden haber 2, 3, 4, N fábricas que producen ese tipo de cosas, ¿cierto? Y ahí tenemos este ejemplo. Estas son las cosas que ofrece el módulo Intel y estas son las cosas que ofrece el módulo AMD. Entonces yo como cliente quiero armar una computadora y voy a decidir si voy a armar con las cosas que me ofrece Intel o con las cosas que me ofrece AMD y de repente con lo que me ofrece alguien más, ¿no? Alguien más. ¿Ok? Entonces, aparte de eso hay otros módulos, por ejemplo, ASUS. Me ofrece tarjetas madre, teclados, audífonos, mouse, tarjetas de video. Entonces, probablemente de este módulo, yo que estoy armando un programa, este sería el programa, yo decido de quién obtengo cosas, ¿no es cierto? De Intel, de repente un procesador, de Asus, tal vez la tarjeta madre, teclado, de repente me interesan todos, o de repente solo algunas cuantas cosas. Luego tengo otro módulo que tal vez tiene algunas cosas similares, y yo simplemente cojo este módulo o el otro. De este módulo de repente quiero sacar la tarjeta madre y del otro lado el audífono, algo así. Y luego tengo otro módulo que me ofrece monitores LG, monitores, parlantes, audífonos. Otro módulo que me ofrece memoria RAM. Entonces hay diferentes módulos. Y yo, que soy el programa, yo tengo que armar mi programa utilizando los módulos, o sea, los procesos que hay en diferentes módulos, pero yo tengo que especificar de qué módulo, primero, de qué módulo, eso lo especifico en el uses. Digamos que para armar esta computadora pongo en el uses Intel, de ahí voy a sacar procesadores. En el uses voy a poner MSI, de ahí voy a sacar la tarjeta madre, teclado, tarjeta de video y todo eso. Voy a usar del módulo LG monitor y parlantes, que eso es lo que no había en el otro. Y del otro módulo voy a usar memoria RAM. Y miren, de varios módulos puedo sacar de cada módulo un par de cosas y voy a usar para armar mi computadora. Claro que faltó por ahí el case, ¿no?
ninguno de ellos ofrece case porque los que fabrican case son otra marca, ¿verdad? Y otra marca es el que hace la fuente de poder también. Pero bueno, yo creo que nos entendemos. Armar un programa es como querer armar una computadora y tenemos un montón de módulos de los cuales tenemos que decidir qué vamos a sacar. Es probable que existan dos módulos distintos que ofrezcan algunas cosas, de repente las mismas cosas o de repente algunas cosas. ¿Entienden? No siempre va a ser un módulo de cosas distintas, pero puede haber algunas cosas similares, digamos, ¿no? Hacen lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Hacen lo mismo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, para desarrollar juegos hay una librería específica, bueno, dependiendo del tipo de juego que quiero realizar. Dependiendo del tipo de juego que quiero realizar, voy a tener que usar una librería u otra librería. Los juegos de Doom, los juegos de estrategia, son distintas librerías que se utilizan. O para desarrollar para Android, el efecto del manejo de gráficos lo tiene una librería muy conocida. Y eso sí va variando. Entonces vean, dentro de este mundo de la programación modular, yo puedo dedicarme a vender computadoras, ¿no es cierto? Como en el chiriguano, me puedo dedicar a vender computadoras y, y puedo vender computadoras y armarlas con cosas que pillo en todas partes. O puedo vender computadoras y las partes las fabrico yo mismo, que son las de marca, ¿no? Las de marca, Toshiba, Acer y cosas así. Ellos arman sus propias computadoras usando sus propias librerías, excepto el procesador que se lo compran siempre de otro, digamos, ¿no? Intel no fabrica computadoras, AMD no fabrica computadoras. Ellos fabrican partes para computadoras, principalmente procesadores, especialmente procesadores. O, es decir, puedo vivir de vender computadoras, puedo vivir de vender programas desarrollados, pero también podría dedicarme a fabricar cosas para computadoras. En nuestra área, podría dedicarme a crear simplemente librerías de procesos y dedicarme a vender esas librerías. Claro que tengo que especializarme, no puedo vender una librería de cosas que hagan de todo. No, es muy complicado. No es que no se pueda hacer, solo que está compitiendo con un montón de gente. Entonces puedo dedicarme a hacer una sola cosa, una librería que haga un tipo de cosas, y así puedo haber un montón de empresas fabricando partes de programas. Y uno puede vivir de vender partes de programas. Hay muchas empresas que viven solo de hacer partes de programas y uno de los clientes principales es Microsoft. Claro, si uno se va a dedicar a vender partes, uno quisiera un cliente que le compre por millones. No quisiera uno clientes que le compren de a uno, de a dos. ¿No? Uno quiere clientes que le compren por millones. Y así nos dedicamos mejor. Si ustedes se dan cuenta, ¿quién tiene más negocio? ¿El que vende por millones o el que vende por sueldo? Obviamente le va a ir mejor al que vende por millones. Ese es el otro nivel de la programación. Con programación modular no me voy a dedicar a hacer solo programas, también puedo dedicarme a hacer módulos, solo módulos y nada más, y puedo vivir de eso, nada más. Bueno, en este tema vamos a hacer ejercicios para números, algoritmos para manejar números, con el que ya habíamos comenzado la unidad número 2, pero esta vez en el modo de alta productividad. Y vamos a hacer otro módulo para hacer algoritmos con cadenas. Y luego vamos a concluir haciendo algún proyectito, digamos, ¿no? El proyecto. Um, Antes de entrar a esto de las cadenas, primero vamos a hacer algoritmos con números. Ya conocemos los conceptos básicos de números y nos vamos a dedicar a hacer algoritmos para números, ¿de acuerdo? Entonces,
vámonos a esa otra parte. Espera un segundillo. El día lunes habíamos quedado de que sería interesante que ustedes tengan dos dispositivos, ¿no es cierto? Uno para ver la clase y el otro para programar. Igualito yo, solo que yo en una PC tengo la opción de tener dos pantallas, digamos. En una pantallita puedo ver la pizarra, en una pantallita tengo la pizarra y en la otra tengo eh, antes tenía que tener mi teléfono conectado para programar. Por suerte puedo correr aplicaciones de Android también en Windows, así que bueno, uno aprovecha la ventaja que le da, digamos, ¿no? La situación. Que se vayan acomodándose. Ahorita les comparto mi pantalla, pero mientras tanto acomódense para, eh, obviamente en lapicito y papel para hacer, recuerden que yo les voy a pasar al final la pizarra. Necesito que atiendan lo que estamos haciendo, nada más. Y tengan listo el teléfono cargado ya a Pascal NIDE para empezar a programar en este otro nivel, ¿no? De programación. Ok, me confirman en el chat, por favor, si se está viendo la pantalla. A la izquierda tengo el Pascal NIDE y a la derecha la pizarra. Ok, se ve. Gracias. Perfecto. Entonces, el tema que estamos haciendo hoy es programación modular, ¿no es cierto? Programación modular. Dentro de este esquema de la programación modular hay que hacer algoritmos. Entonces, vamos a comenzar aquí y decimos hacer algoritmo, un algoritmo y no algoritmo. Una función, vamos aclarándolo ahora ya, una función que devuelva, una función que devuelva o una función para calcular mejor. Se entiende que como es función va a devolver para calcular x elevado a la n. X elevado a la n. Recuerdan que yo les decía en Pascalito, no hay el operador para elevar a la potencia. Entonces, como no hay ese operador, tenemos que fabricarlo, pero no fabricamos operadores. En otro nivel más de programación sí se puede fabricar operadores, pero ahorita estamos en este nivel. Estamos pasando de Goku a Saiyajin, digamos, ¿no? Todavía es recién a Saiyajin. Todavía hay que pasar a Super Saiyajin, después a fase 1, fase 2, y cuando lleguen al noveno semestre ya llegarán a Super Saiyajin fase Dios, ¿no es cierto? Pero faltan varios semestres todavía para llegar hasta allá. Entonces ahorita solamente estamos llegando a Saiyajin, escribir un algoritmo nada más, una función. Entonces, hay que hacer una función para calcular x elevado a la n. Entonces, aquí vamos a hacer el primero análisis. Vamos a analizar el programa. ¿Cómo encargamos ahora el análisis?
Primero que nada, determinamos entradas y salidas. Ahora van a ver que esto tiene una transformación. ¿Qué se va a entregar? Obviamente el resultado de calcular x elevado a la n, la potencia, ¿cierto? ¿Y qué necesitamos para calcular x elevado a la n? Obviamente x y n, que son dos números, ¿no? Dos números. Y el resultado obviamente también es un número. Es decir, lo primero que determinamos es qué está involucrado, números. Acuérdense, ¿por qué hago esta aclaración? Porque nosotros trabajamos básicamente con tres tipos de información: números, cadenas y booleano, ¿no? Falso, verdadero. Con esos tres tipos de información trabajamos. Entonces tenemos que aclarar qué tipo de información es cada dato que necesitamos. Necesitamos la entrada, es decir, nos tienen que dar la base y el exponente, y con esa información vamos a calcular el resultado de la potencia, ¿no? X elevado a la e. Para entender el procedimiento, siempre es bueno tener un ejemplo. Entonces, por ejemplo, quisiéramos calcular 2 elevado a la 5. ¿Cómo se calcula 2 elevado a la 5? Se multiplica 2 por 2, ¿no es cierto? Por 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Ese 2 está involucrado 5 veces en la multiplicación, ¿cierto? Y eso nos va a generar 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. 2 a la 5 es 32. Este es el resultado que queremos obtener. Y esta es la forma en que vamos a obtener ese resultado, multiplicando, ¿cierto? Multiplicando. Es la forma en que vamos a obtener ese resultado. Esto es casi como una serie, ¿no? Solo que está expresada ahí la operación, no son los términos, sino la operación en la que está expresada ahí. Entonces, para obtener ese resultado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que multiplicar el 2 por el 2 una vez, por el 2 otra vez y otra vez. 1, 2, 3, 4 operaciones, 4 multiplicaciones. Pero en realidad hay una quinta multiplicación involucrada aquí. Y es esto: para que hayan 5 multiplicaciones, 2 a la 5 involucra que vamos a multiplicar el 2 5 veces. Solo que la primera vez lo vamos a multiplicar por 1, para que 1 por 2 sea 2. Por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Es decir, esa variable que va a acumular los productos tiene que inicializarse en 1. Es igual que cuando queremos sumar, ¿no es cierto? Si quiero sumar 2 más 2 más 2 más 2 más 2, que me dé 10 en este ejemplo, ese sumador tiene que inicializarse con 0, porque la primera vez debo sumar al 0, es el 2, el neutro, el elemento neutro de esa operación. En este caso, el elemento neutro de la multiplicación es el 1, por eso es que esa variable donde voy a acumular el producto debería empezar en 1. Bueno, está claro que para hacer esto se tiene que hacer de esta forma. Ahora vamos a hacer el diagrama de flujo, donde se refleje esta idea. Entonces, comenzamos. Inicio. Eso era antes, ¿no es cierto? Ahora ya no hacemos inicio. ¿Qué hacemos? Le damos un nombre. ¿Qué hace esto? Calcula x elevado a la n, la potencia. Entonces, en vez de ponerle inicio, digo, esta función se va a llamar potencia. Primer campo. Segunda parte en vez de poner inicio, paréntesis, y aquí debo especificar las variables de entrada. Entonces, en el análisis hemos detectado que hay dos datos de entrada, x y n. Esta vez no es el usuario, no le voy a pedir nada al usuario. De hecho, yo, como dije, la hojita que contrato para hacer los asaditos,
ella pues no se pone a charlar con el cliente, ¿no es cierto? Ella hace solo su trabajo. Entonces, ella no le el cliente no le dice nada a la doñita, ni la doñita le entrega nada al cliente. Eso se va a hacer a través del vendedor. ¿Entienden? Entonces aquí simplemente digo, ¿cómo me voy a comunicar con el vendedor? Bueno, yo le pongo pensando en la maquinita de la Coca-Cola. En esta variable me va a poner la base y en esta otra variable me va a poner el exponente. Una vez que me den esos dos datos, alguien me va a proporcionar esos dos datos. Una vez que me los den, yo empiezo a trabajar. Entonces, una vez que me los den, empiezo a trabajar. Ahora, ¿qué es lo primero que hago? Obviamente, inicialización. Necesito inicializar mis variables con las que voy a trabajar. La primera variable, ahí queda claro que la potencia va a comenzar con 1. Es lo que habíamos detectado aquí. Y luego necesito un contador, ¿no es cierto? Necesito un contador. Y que voy a hacer que comience en 0. Y luego, ¿qué hago? El proceso repetitivo. En este caso, ¿cuál es el proceso repetitivo? El cálculo. De donde digo, P se calcula como P multiplicado por 2, ¿no es cierto? Por 2. Y cada vez que haga eso, es la regla de variación. Esto es como una serie, ¿no es cierto? Y está especificado la regla de variación ahí. Y luego el contador, el que me va a ayudar a llevar la cuenta de cuántas veces se está haciendo esto. Y más 1. Ahora, esto habíamos quedado que hay 3 maneras de hacer los ciclos, pero en este caso en particular no nos conviene el do until. No nos conviene el do until. Entonces, ¿cuál nos conviene? La otra estructura, do while o do for, do while o do for. Entonces, vamos a usar la estructura do while. Y ahí decimos, mientras ese i sea menor a la cantidad de veces que debe multiplicar, va a hacer este trabajito de acá. Y luego inmediatamente va a regresar al punto de bifurcación, allí, ni más arriba ni más abajo. Esa es la estructura de while. Entonces, mientras i sea menor que n, va a multiplicar, 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 hasta que llegue al valor de n, porque va a multiplicar n veces. Y luego, cuando termine de hacerlo, va a salir. Por verdadero hace las acciones y por falso se sale del ciclo. Al concluir el ciclo, normalmente aquí era donde poníamos mostrar, pero esta vez no le vamos a mostrar nada al usuario, vamos a entregar el resultado. Y para eso, en lugar de poner fin a esta parte, le ponemos retornar, ¿cierto? Retornar, ¿y qué vamos a retornar? Lo que está en la variable P. Eso es lo que va a entregar este algoritmo, lo que está en la variable P. Ok, ahora, se lo voy a poner ahora casito. Ahora vamos a hacer la prueba de escritorio. Entonces, para la prueba de escritorio, hacemos esta tablita XNPI 4 variables, ¿no es cierto? 4 variables, entonces necesita 1, 2, 3, 4 columnas. Procedemos a la prueba. Aquí dice, a la entrada me dan, tengo la variable X, N, P,
Ey. Entonces, para que este algoritmo empiece a funcionar, alguien me tiene que dar un par de datos. Vamos a probar con el par de datos del ejemplo. Entonces, digamos que aquí recibe 2 y 5 en esas variables. Una vez que reciba los datos, empieza este algoritmo a trabajar. ¿Qué hace? A P le pone 1 y ahí le pone 0. Entonces, 1 y 0. Ahora, compara. 0 menor que 5, verdadero. Hace esto. P por 2. 1 por 2 es 2 y el resultado queda en P, ¿no es cierto? Perfecto. A continuación, I más 1. Entonces, 0 más 1, 1. Y luego, luego de eso, contamos por acá. Regresa, ¿no es cierto? Acá y vuelve a comparar. En este caso, 1 menor a 5. Y como eso es verdadero, hace este par de acciones, que son 2 por 2, 4 y se pone acá. 1 más 1 es 2 y se pone acá. Y eso se vuelve de nuevo a repetir. Compara 2 menor a 5 y como es verdadero, va a hacer esas dos acciones. 4 por 2, 8 y 2 más 1, 3. Y luego de hacer esas dos acciones, de nuevo de vuelta acá a comparar 3 menor a 5 y como es verdadero, hace esas dos acciones. 8 por 2, 16 y 3 más 1, 4. Y luego simplemente regresa, ¿no es cierto? Compara 4 menor a 5 y eso es verdadero. Como es verdadero, hace ese par de acciones, que serían 16 por 2, 32 y 4 más 1, 5. Y luego de eso regresa y compara 5 menor a 5, ¿no es cierto? Y queda claro, 5 menor a 5, obviamente eso es falso, se sale, y ¿qué hace aquí? Retornar. ¿Qué es lo que va a retornar? Lo que hay en la variable P, y eso es 32. Esta es la salida, que ahora no es salida en la pantalla, sino lo que va a salir del algoritmo. En este caso va a salir el 32. Este algoritmo va a botar 32. Alguien lo tiene que capturar. Bueno, primero lo primero. Queda claro que ese es el resultado que se esperaba y por lo tanto esto está bien. Como está bien, entonces ahora lo podemos traducir. Ahora nos vamos aquí al lado izquierdo y ahí ustedes en su teléfono. Una pregunta. ¿Sí? En el algoritmo donde dice P es igual a P por 2, no se podría hacer P por N porque si por ejemplo le pide al cubo, no me va a generar el término. Sí, pero 2 por 3 da 6 y 2 a la 3 no es 6, es 8. Y esa es mi duda. Por eso no sé P es igual a P por N. Por eso, compañero, 2 elevado a la n no es 2 por n. Usted me está diciendo que haga esto y esto no es. 2 a la n es así, ¿no es cierto? Es 2 por 2 por 2 y así por 2. Todo esto se hace n veces. ¿Se da cuenta? Vamos a multiplicar n veces y eso es lo que hace este algoritmo. Va a multiplicar, perdón, lo que está mal aquí, hay algo mal en el algoritmo, porque ahorita este algoritmo está calculando 2 a la n, pero Sí, este eso es lo algoritmo que no debería calcular 2 a la n, en eso tiene razón. Este algoritmo no tiene que calcular 2 a la n. Ahorita está haciendo 2 a la n. Este algoritmo lo que tiene que hacer es calcular x a la n. Casualmente la x yo le puse 2, pero si x vale 3, entonces no es pues 2 por 2 por 2, tendría que ser
3 por 3 por 3 por 3, ¿no? A ver, para los que no están captando la idea, este algoritmo está haciendo lo que dice acá, 2 a la n, pero no era eso, lo que nosotros necesitamos es x a la n. Y x a la n sería x por x por x, o sea, la base no es constante, la base es dependiendo de lo que venga en el parámetro. Entonces, a esto es a lo que se refiere el compañero. A ver, tengo. Lo que está mal acá es justamente esta parte, ¿no? No es por 2, lo que tiene que hacer es multiplicar por x, correcto. El ejemplo funcionó porque el ejemplo era 2 a la 5 y 2 a cualquier valor porque n está como variable. Por eso funcionó. Pero si lo hubiéramos puesto la entrada 3 a la 5, esto seguiría calculando 2 a la 5. A eso se refería. Bien, ahora vámonos al aparatito. Miren, desde aquí, no, espero que no se hayan metido directo, ¿no? Vamos a hacer todavía no programación modular, pero sí vamos a hacer funciones y procesos. Entonces, yo tengo aquí la carpetita donde estamos haciendo con ustedes y nuevo archivo. Aquí vamos a hacer le voy a poner m números. No le pongan acento acá ya, porque esos caracteres especiales, la ñ y los acentos, no van bien con Android. Entonces, dejémoslo nomás así. M números, por ahora va a ser programa. Por ahora, después lo vamos a evolucionar a esto a módulo. Es más o menos casi lo mismo hasta ahora. Miren, ya aquí estábamos haciendo uso de un módulo llamado CRT. Resulta que CRT, solo les voy a hacer esta demostración. ¿Qué hacemos? Lo normal es limpiar pantalla, ¿no es cierto? Nada más que eso va a hacer ahorita esto. Miren, compila, ejecuta, ¿qué hace? Limpió la pantalla y nada más hace. Pero, ¿qué pasa si yo no escribo el use CRT? Vean. Es como que lo borro esa. Aquí estoy usando una librería. ¿Qué pasa si no la uso? Me va a dar errores, miren. Resulta que hay un proceso. Ese clear screen no es una instrucción de Pascal, es un proceso cuyo trabajo es limpiar la pantalla. Y ese proceso justamente está en ese módulo, en el módulo llamado CRT. Entonces, cuando yo quiero usar los procesos que están en un determinado módulo, solo tengo que mencionar el módulo y luego ya puedo usar los procesos que están en ese módulo. Ahorita para hacer cualquier programa ya estábamos usando un módulo, el módulo CRT. Bueno, ahora esta es una función, entonces aquí arribita, esto de acá por si acaso, este es lo que se conoce ahora como proceso principal. Todo programa siempre tiene un proceso principal, no importa si es Pascal, Delphi, Java, Python, Perl, PHP, Ruby, Ruby on Rails, lo que sea. Cualquier lenguaje de programación tiene un módulo principal. Aquí en este caso el módulo principal viene con la palabra program y ese módulo principal tiene un proceso principal, que en este ejemplo el proceso principal, que es este que está acá, no tiene nombre. Regularmente en casi todos los lenguajes tiene nombre, pero en Pascal no, es el proceso sin nombre. ¿Ok? Ahora, como este es un módulo, este también es un módulo, en todos los módulos puedo hacer una lista de procesos. Entonces aquí puedo programar también, además del proceso principal, otros procesos. En particular este, que es una función que comienza con función, le doy un nombre, el que está en el diagrama dice pod, entre paréntesis especifico las variables x, que puede ser un número entero, y el otro es n,
que es de tipo byte. El exponente siempre es algo chiquitito. Las entradas son esas y ahí se pone entre paréntesis, son variables, declaramos variables, sin poner la palabra var porque la palabra var dentro de los parámetros tiene otro significado, pero dejémoslo ahí por ahora. Luego, el resultado, solo tengo que mirar qué devuelve. De repente ahora me interesa hacer un análisis un poquito más interesante. El resultado tiene que ver con la base, no con el exponente. El exponente siempre va a ser un número natural, porque esta es la fórmula como se calcula algo elevado a la n cuando n es un número natural, o sea, un número positivo. ¿No es cierto? Un número positivo. A ver, para hacer las aclaraciones de remate. 2 elevado a la menos 5 se calcula igual 2 por 2 por 2, 5 veces. Os digo 2 por 2, 5 veces en contra. ¿Cómo sería eso? ¿No? Medio raro. Bueno, por suerte toda la matemática ya lo ha definido. 2 elevado a la menos 5 se calcula como 1 sobre 2 elevado a la 5. Entonces sí se hace 2 por 2 por 2 por 2, pero al final es 1 sobre eso. Entonces no es lo mismo calcular 2 a la n que 2 a la menos n. Y ahorita nuestra función solo va a calcular a exponentes positivos, naturales y positivos. Naturales, para dejarlo claro. Naturales, o sea, no puede ir un exponente negativo porque cuando es exponente negativo se calcula de otra manera. Tampoco el número real, no puedo decir 2 elevado a la 2.5, porque eso se calcula de otra manera. Ustedes son los capos, ¿no es cierto? Ustedes son los que están haciendo cálculo 1 ahorita. Por ahora, en facilito. Entonces, ahora, la base es un número que puede ser positivo o negativo, pero el exponente es un número natural. El resultado depende de la base. Si la base es un número entero, el resultado va a ser un número entero también. Si la base es un número natural, el resultado será un número natural también. La base puede ser un número real. Cualquiera de los tres tipos de números puede ser la base. Entero, natural o real. Y el resultado va a depender de cómo lo tengo planteado. En este caso, para números enteros. ¿Ok? Ese es el algoritmo inicio, fin del algoritmo. Ahora, del diagrama saco que aparte de los parámetros x y n, hay otro par de variables. P, donde voy a ir calculando el resultado, y I, que es el contador. Entonces declaro variables. Estos son los variables del algoritmo. P, que es donde calculo el resultado, y ese también es un número entero. Esta variable debe ser del mismo tipo de la función, porque en esa estamos calculando el resultado. El contador, ese va a ser de tipo byte, porque nos va a ayudar a contar y va a llegar hasta n. Entonces, ese es compatible con el otro parámetro. Ahora sí, en este algoritmo no puedo hacer limpiar pantalla. Este algoritmo no trabaja para el usuario. Véanlo así. La doña que hace los asaditos no es la que va y limpia las mesas, ¿no es cierto? No es la que va y limpia la mesa donde va a comer el cliente. Ese no es su problema. Su problema es recibe el pedido y hace el pedido. Entonces aquí va directo al algoritmo. Entonces, copiando del diagrama, P recibe 1 y recibe 0. A continuación el ciclo, un ciclo while i menor a n, do begin, eso es como se escribe esa parte del rombito, y adentro del while está p por x, y está el contador i, que sería i más 1. Luego, fin del ciclo, y ahí fíjense donde dice retornar es donde tenemos el end, solo que antesito del end hay que hacer caso al retornar. En Delphi sería result, pero aquí no, estamos en Pascalito. Si le pongo result no va a funcionar, no va a compilar. Entonces, ¿qué hago aquí? Escribo el nombre de la función como si fuese una variable. Fíjense, escribo el nombre de la función como si fuera una variable y a ella le asigno el resultado que quiero entregar. Esta es la forma de decir, quiero retornar el contenido de la variable P.
Así es en Pascalito, el nombre de la función como variable y le asigno un valor. Y eso se tiene que hacer al final de la función. Al final de la función. Listo. Este es el algoritmo que hace la tarea, es la doñita que hace el asadito. Ahora, esto tiene dos partes. Esto es como cuando vamos, dije, a ver, antes programábamos como cuando vamos a comer un asadito a la esquina, ¿no? O sea, uno va de cliente, le dice, doñita, quiero tanto de esto, ella los prepara ahí a la vista, yo le doy el dinero a ella, con la misma mano, ella prepara el asadito, me los entrega y listo, digamos, ¿no? Y yo me lo morfo. Ahora en esta evolución a la doñita la hemos contratado y la llevamos a un patio de comidas. En el patio de comidas, en la zona que estoy contratando, ahora yo soy el programa, yo soy del patio, un elemento de ese patio. Entonces, ¿qué hago? El negocio se divide en dos partes, más o menos para que nos vayamos entendiendo, aquí le voy a poner en dividir. Ese negocio, dos partes. Esta parte, esta zona es donde se hace el trabajo. Ahí es donde está la doña que hace los asaditos, hay otro que hace las empanadas y hay otro que hace otra cosa y así. Y este otro lado es donde se atiende al cliente. Entonces el cliente es el que viene por acá. Este es para nosotros el usuario, ¿no es cierto? El usuario. El usuario en este caso le pide a ese otro alguien y ese alguien le va a retransmitir. Entonces los mensajes van en este sentido, del usuario hacia esta zona, y el que está parado aquí es el que le transfiere la información a la otra zona. ¿Me entiende? Aquí hay alguien que nos recibe el pedido y el dinero y ese alguien pide al proceso. Si pedimos asaditos, entonces él dice, a ver, usted la de los asaditos, hágame 2 asaditos. Y la de los asaditos entrega. Entonces ella recibe el pedido y entrega. Recibe pedido, entrega. Tiene entrada y salida. Recibe, entrega. Recibe, entrega. Cada uno de ellos. Entonces, pero ¿de quién recibe la doña de los asaditos el mensaje? Del vendedor. ¿A quién le entrega los asaditos la doñita? Al vendedor. Se dan cuenta que la doña de los asaditos no, ni siquiera ve la cara del cliente. Ni siquiera ve la cara del cliente. Hay una pared entre esos dos. Ahora, para nosotros en programación están esas dos partes. Esas dos partes. Si me acompañan aquí a la izquierda, ¿cuáles son esas dos partes? Lo voy a marcar. Esta parte de acá es la parte donde están, en este caso, los algoritmos que hacen el trabajo. Ahí. Y hay un muro invisible. Este es el muro invisible. Este es se llama la zona de interfaz. La zona de interfaz es la zona, esta es la zona del programa, la que interactúa con el usuario. La que interactúa con el usuario. Entonces tenemos aquí, en este diagramita de acá abajo, esta es la zona del interfaz, ¿no es cierto? El interface. Y esta es la zona, donde se hacen los algoritmos, ¿no es cierto? La zona de los algoritmos. Dos zonas entonces va a haber ahora en nuestro programa. Y luego estas dos zonas las vamos a separar en dos archivos. Vamos a dejar tan lejos las dos cosas, pero igual se comunican. Entonces, la zona de la interfaz es esta parte de acá. ¿Qué hacemos aquí? Obviamente el vendedor que va a hacer limpia las mesas para atender al cliente, ¿no es cierto? Y su mesón también. Él es el que le va a pedir datos al usuario. ¿Qué quiere? Usuario que quiere. Entonces nosotros en este programa, que es un demo, el programa es un demo ahorita de ese algoritmo, aquí donde le pediremos al usuario la base,
A él le pedimos la base. Miren, yo como programa ahora necesito mis propias variables. Entonces, el programa, que es otro proceso, requiere sus variables. La variable donde va a guardar la base, de tipo integer, E de tipo byte, la base y el exponente. Entonces aquí en el demo, digo, a ver, para probar este algoritmo, voy a pedirle al usuario que me diga cuál es la base. Le voy a pedir al usuario el exponente en otra variable que. Ahora que ya tengo la base y el exponente, hay una función que se llama potencia, pot, al que yo le doy la base y el exponente, se le estoy enviando esa información. De aquí estamos llamando a este proceso. Hagan de cuenta que es como acá. Le pedí al cliente qué quiere, me da esos dos datos y yo esos dos datos se los voy a transferir al que hace el trabajo. Uno de estos hará el trabajo. En este caso, ese uno se llama pot. Entonces le digo, pot, aquí te paso estos datos. Le voy a enviar los datos, no las variables. Los datos se van viajando de aquí y aterrizan en esta otra variable. De aquí salen y viajan acá. En ese orden, primero va la base y ese dato lo capturamos en una variable llamada X. Y aquí, acá. Ahora, como en la maquinita, miren, la maquinita de Coca-Cola, piensen en la maquinita. La moneda estaba en las manos del que quiere la Coca-Cola, en sus manos. Su mano es como la variable B de base, digamos, ¿no? B. Su mano es la variable, es la que sostiene el dato, que es la moneda. Ese dato se lo coloco a la maquinita y la maquinita tiene una cajita. En este caso, la maquinita tiene una cajita llamada X. El de acá tiene la mano y el de allá tiene la cajita llamada X. Y en esa cajita va a recibir el dato. Como pueden ver, de la variable manito se va a la variable X, ¿no? A la cajita donde recibe. En ambos lados hay variables, pero la variable, ¿se dan cuenta? Una variable contiene un dato y el dato es el que se pasa de un lado al otro lado. Entonces, lo que va a viajar de aquí es el dato que está dentro de la variable B. Ese dato va a viajar y se va a depositar en la variable X. El dato que está en la variable E se va a depositar en la variable N acá. Por eso es que puede llamarse diferente, digamos. No es que hay otra mano adentro de la máquina, ¿cierto? Es otro dispositivo. Una vez que lleguen esos dos datos aquí, hace el trabajo y genera un resultado. Bueno, aquí este algoritmo va a generar un resultado. Yo necesito capturar ese resultado. Entonces, base exponente, puedo llamarle P. Pero si yo le pongo P, sí, en esta variable voy a recibir el resultado, porque esta función me va a entregar y yo tengo que recibir en alguna parte. Y esa variable tiene que estar declarada aquí, porque si no la declaro, está declarada ya sí, pero eso está dentro de la máquina. Yo no sé qué habrá dentro de la máquina, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo mis propias variables y el otro tiene sus propias variables. Mirando el dibujito de acá, en el dibujito acá, la interfaz, el señor que atiende, tiene sus propias variables y ellos tienen sus propias variables. De aquí, de él, de alguna manera, le va a transferir la información al otro, ¿cierto? No va a agarrar al usuario y lo va a meter de cabeza, a ver, cuéntele usted qué quiere, ¿no? No hace eso, ¿verdad? La interfaz captura datos y los retransmite al algoritmo. Entonces aquí la interfaz captura datos y se lo va a retransmitir al algoritmo. El algoritmo hace su trabajo, me entrega un resultado y obviamente quisiera mostrarle el resultado al usuario, ¿no? Al usuario le vamos a mostrar el resultado. A ver, ¿dónde está? Ah, punto y coma falta en alguna parte. ¿Dónde era? Hay que declarar la variable P. No, ya No está hace aquí. falta. Ah, ya está. Ya está. Solo que me falta un punto y coma. Ahorita me va a decir este don. Ah, aquí está mal escrito.
Perdón, ahí está mal escrito. Sí. Es con punto y coma. No sé por qué le escribí coma nomás, creo, ¿no? Era punto y coma lo que va aquí. Entre una variable y la otra, punto y coma. Es como hacemos acá, digamos. Cuando son del mismo tipo se pone comas. Pero después del tipo de datos, para declarar otra variable, es punto y coma, igual acá. Ese es el problema. Compilamos y ya está. Ahora a probar. Por ejemplo, 2 elevado a la 5 me tiene que dar 32. Pero hay que probar de nuevo. Esta vez 3 elevado a la 5, 243. Si no hubiéramos hecho la corrección que nos indicó el compañero, ahí estaría saliendo otro valor. Pero la idea era que salga un error, luego revisar, hacer la prueba de escritorio con ese otro valor y ahí encontraríamos el problema. Bueno, eso es entonces. Así es como se trabaja con funciones ahora. El algoritmo hace el trabajo y en el programa, en el proceso principal, es donde interactuamos con el usuario. Al usuario le pedimos datos, los mandamos a las funciones, ella nos entrega un resultado y nosotros hacemos algo luego con ese resultado. Solo en el proceso principal, solo ahí es donde podemos pedir datos. Aquí es donde hace la interacción con el usuario, ¿de acuerdo? ¿Qué es interacción? Pedirle cosas, mostrarle cosas. Los algoritmos no piden nada ni hacen, o sea, hacen algo, pero no con el usuario. No le van a mostrar nada al usuario ni le van a pedir nada al usuario. Él recibe datos en parámetros y entrega resultados de esta forma. ¿Okay? Bueno, entonces les voy a pasar lo de la pizarra ahorita. Pero un ratito vamos a convertirlo. Ajá. Ok, ahorita entonces por el chat del Zoom les voy a pasar lo que acabamos de hacer ahorita. Ya está. Y de paso también les voy a pasar el código para que lo puedan hacer en su teléfono. Por ahorita les paso el código para que tengan tiempo de analizarlo, de revisarlo, cada parte, porque hemos cambiado ahora estamos haciendo un algoritmo en dos partes, ¿no? La interfaz, la parte de interacción con el usuario y el que hace el trabajo. Como en los patios de comida, ¿no? Cada negocio está dividido en dos partes, donde cocinan y donde atienden al cliente. A ese nivel está evolucionando nuestra programación. ¿Ok? Eso es todo por hoy, señores. Nos vemos el día viernes. El día viernes no vamos a hacer laboratorio porque necesito que tengan una PC, digamos, ¿no? Y obviamente no todos tienen una computadora. Entonces este viernes vamos a seguir haciendo programas con Pascal NIDE. ¿Listo? Bueno, ok, quedamos hasta aquí. Nos vemos el viernes. Yo me voy a quedar un ratito más para darles tiempo a descargar porque yo sé que algunas veces tarda un poquito